De nuevo, una oportunidad que el Señor nos concede para seguir abriendo la Biblia, seguir caminando juntos, aprovechar estos momentos al finalizar el día para poder, como iglesia, como comunidad, poder disfrutar de momentos especiales para gloria y honra de nuestro Dios. Bienvenidos, como cada día, a este programa que tanto nos gusta y que finalmente nos permite que tengamos una relación personal con Dios durante algunos minutos. Encuentros espirituales basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos del Espíritu. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu trabajó en la vida del primer, por lo menos que conozcamos, del primer mártir que murió de los seguidores de Jesús a manos de una injusticia. Dejábamos ayer, en el programa anterior, dejábamos a Esteban, acusado falsamente por testigos que habían estado mintiendo, de que iba contra la ley, contra el templo, contra Dios. Y Esteban hacía todo un discurso largo, que no lo vamos a ver porque es toda una historia, todo un repaso a la historia del pueblo de Dios con la alianza. Simplemente vamos a escoger en el programa de hoy las palabras finales y la condena, después de escuchar toda esa manifestación de la historia de Dios con su pueblo y cómo finalmente durmió en el Señor. Entramos a la primera parte, al final de ese discurso, que son los versículos del 51 hasta el 60, que lo vamos a dividir en dos partes. Uno es el final del discurso de Esteban y el otro ya es su ejecución. ¿Cómo terminó Esteban su discurso? Fijaos, dice el texto: duros de cabeza e incircuncisos de corazón y también de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Este versículo 51 es el resumen de toda la historia que él ha contado desde el versículo 1 del capítulo 7, donde, como hemos dicho, hizo todo un análisis de la historia de la relación de Israel con Dios en momentos a veces muy complicados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Es decir, y mataron a aquellos que anunciaban que vendría el Mesías, el justo, como le llama Esteban, a quien vosotros habéis llegado a entregar y a asesinar. Se refiere directamente al Sanedrín, a aquellos que, aunque no ejecutaron a Jesús, aunque no lo asesinaron de forma material, fueron los que lo entregaron en las manos de los romanos. Vosotros que recibisteis la ley, no la guardáis. Aquí el término ley es un término que tenemos que entender en sentido judío. Se refiere a todo el Antiguo Testamento.
y en algunos casos, interviniendo los ángeles, Esteban resalta esa idea, pero se refiere a todo el Antiguo Testamento, en el cual el propio Jesús había dicho que la ley, los profetas y los escritos hablaban sobre él. Recordáis tal vez en Lucas 24, 44. Este fue el final del discurso de Esteban e inmediatamente sobre él se ejecuta una sentencia. Cerraron su corazón al Espíritu, a ese Espíritu que les había hablado en el Pentecostés, el que había sido derramado para que todo el mundo escuchara el mensaje en su propia lengua. Muchos miembros del Sanedrín estaban allí, pero no quisieron escuchar el mensaje de parte de Dios. Al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y los dientes les crujían contra el discurso de Esteban. Un discurso guiado por el Espíritu Santo que hizo un análisis de toda la historia y cómo los libros bíblicos habían preparado la llegada del Mesías que ellos no quisieron reconocer en ese momento. Pero él, lleno del Espíritu Santo, nos habla de Esteban, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Yo no sé cómo os imagináis esta escena tan particular, pero desde el cielo, Esteban, que estaba sentenciado a muerte, este no iba a ser ajusticiado en una cruz, sino que iba a ser ajusticiado en una justicia proveniente del Sanedrín, que era a base de apedreamiento. Pero, ¿qué mensaje de parte de Dios? ¿Qué confianza? ¿Qué relación estable había establecido Esteban con Dios? Que se le permite ver en visión a Dios y a Jesús resucitado, el cual él había estado predicando durante horas, porque el discurso fue largo. Y dice el propio texto, he aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Permitidme unos instantes para hacer un comentario sobre la expresión Hijo de Hombre. Cuando se emplea para Jesús, se utiliza con el sentido del que representa a la humanidad ante el trono de Dios. En otras ocasiones, Hijo de Dios representa a la deidad ante el hombre. Pero a quien se le presenta como consuelo, como esperanza, porque estaba sentenciado a muerte, es ver al Hijo del Hombre, es decir, al representante de la humanidad al lado del gran Dios del universo. Y esa fue, posiblemente, la última visión que tuvo Esteban en su vida. Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Y clamando con grande voz, taparon sus orejas y precipitaron únicamente sobre él. No quisieron escuchar el testimonio de un hijo de Dios y lo lanzaron fuera de la ciudad, lapidaron y los testigos depusieron sus vestiduras a los pies de un joven llamado Saulo.
Saúl, Saulo, fue testigo autorizado por el Sanedrín para presidir aquella ejecución. Y lapidaban a Esteban, que invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi vida. En tus manos me pongo. Y termina diciendo: y poniendo las rodillas, clamó gritando: Señor, no les peses este pecado. Algo parecido a lo que Jesús, cuando lo estaban ajusticiando, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al decir Esteban estas palabras, dejaban solamente en el destino de aquellos que lo estaban ejecutando su destino delante de Dios. Esteban decidió no ser un problema por parte de él. El tema quedaba allí, su vida en manos de Dios, viendo la visión celestial como un privilegio especial ante la injusticia que se cometía con él. Solamente había enseñado que Jesús era el Mesías que había venido a salvar a su pueblo. Y termina diciendo el texto, y diciendo esto, se durmió en el Señor. Pocas palabras se me ocurren después de esta historia. Pero a veces nosotros le tenemos miedo al juicio de los seres humanos sobre nuestra fe y nos escondemos. Pero una realidad queda clara en este texto. El Hijo del Hombre, junto a Dios, reivindicó la firmeza, el compromiso personal con el Creador y con el Redentor, que no solo le abrió la puerta del cielo en ese momento para que viese la escena celestial, sino que le abrió en la segunda venida la eternidad. Tengo que confesaros que siento un profundo respeto por una persona que supo poner a Dios en primer lugar sobre cualquier otra cosa. Y ha quedado en la Biblia como ejemplo para nosotros, por si acaso en algún momento nos vemos frente a la situación que Esteban se vio. Y el texto nos asegura, así lo escribe Lucas, y esto diciendo, durmióse en el Señor. El Señor bendijo la vida de Esteban. Y el Señor selló la eternidad de este hombre. Un ejemplo, sin duda, para cada uno de nosotros. Es el momento de orar juntos, de orar al Señor por el fiel testimonio que Él dio. Y ese testimonio servirá para que el Señor pueda juzgar con toda justicia a aquellos que cometieron esa injusticia. Oremos al Señor.
Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, Padre amoroso y tierno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, el ejemplo de Esteban nos sirve. Nos sirve para que podamos entender, comprender que tú tienes un plan para este mundo, que tú tienes, Señor, una protección eterna para tus hijos. Y estoy convencido, Señor, de que el momento de la resurrección, Esteban será entre los que serán resucitados para recibir la gloria y la honra que tú le darás por su fidelidad. Gracias, Señor, por el ejemplo y sumándome a las oraciones de mis hermanos. Ponemos nuestra vida en tus manos para poder seguir el ejemplo y para poder seguir, Señor, los pasos de esos hombres y mujeres que entregaron su vida a ti sin reservas. Te lo agradecemos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Una bonita historia. Cerramos la Biblia, pero tenemos una cita en el siguiente programa. Piensa, piensa en Esteban. Piensa en que no le importó su vida por la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el siguiente programa.